Bueno, estamos con Cecilia Mulali, que es la secretaria general del gremio ASPUR, ese gremio que nuclea a los trabajadores del sistema público de salud. Teníamos mucho interés de contactarla y hacerle algunas preguntas. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a los 920. Hola Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Gracias. Nosotros bien, pero te queríamos preguntar a vos puntualmente para arrancar. ¿Cuál es la situación del sistema público de salud en general y en particular de los trabajadores del sistema público de salud acá en la provincia de Río Negro? La realidad es que estamos en una situación cada vez más compleja, en lo que el gobierno intenta a veces mostrar como una aparente calma y mejoría y recomposición del sistema sanitario. Los trabajadores venimos padeciendo situaciones que son difíciles y que nos exponen a trabajar en condiciones que no corresponden. Todo esto, por supuesto, con una situación salarial eh, muy por debajo de lo esperable, de lo mínimo. Estamos atravesando el mes de marzo con salarios de inicio de 1 millón de pesos, 1.050.000 pesos, cuando estamos en una situación de la canasta familiar. Está por encima del 1.600.000 en la provincia. Y pareciera que el gobierno desestima absolutamente el reclamo de los trabajadores, si no es que hay movilizaciones, ruido y reclamo en la calle. Venimos presentando notas y pedidos de convocatoria a la mesa de salud que no se han, eh, que no hemos tenido respuesta. En un primer momento tuvimos respuesta que después de lo de Bolsón iban a convocarnos. No, esto no fue así. No hay tampoco resoluciones ni toma de decisiones respecto a todos los puntos que se venían planteando en esa mesa. Tuvimos una audiencia con el ministro a principio de año donde no nos dio respuesta de ninguno de los puntos que le planteamos, a ver si había habido algún avance. Y esto es no solamente lo salarial, sino también en cuestiones que tienen que ver con la vida institucional de los hospitales y de la carrera de los trabajadores. Ejemplo, las recategorizaciones que se adeudan, las especialidades que la provincia no reconoce y no paga, eh, millones de circunstancias, desde el parque automotor hasta el funcionamiento de los equipos en los distintos servicios, en los distintos hospitales. Y hoy, desde nuestro espacio, recorriendo los distintos hospitales en estas semanas que pasaron de todo el Valle Inferior hasta el Alto Valle, y encontrándonos con funcionamientos muy precarios en algunos servicios, con trabajadores sobrecargados que, que están exigidos a sobrecargarse, no solamente por el requerimiento del servicio, que le falta personal, sino también por una cuestión de necesidad personal en la que si no se recargan y se llenan de guardias o de horas extras, no llegan a fin de mes. Y entendiendo que las problemáticas puntuales del sistema sanitario no se están discutiendo en ningún ámbito formal. Esa es la situación hoy. Y atrás nuestro vemos que pasa el ministro por hospitales donde nosotros hemos estado viendo y destacando las falencias, prometiendo o tomando nota en la agenda, tomando nota de cuáles son los problemas, como si no tuvieran conocimiento, y prometiendo pronta resolución, pero sin ningún tipo de indicio de que se estén tomando acciones para eso. Sí, de hecho, la semana pasada nosotros acá en 2920 presentamos un informe que daba cuenta de dos situaciones puntuales que están muy vinculadas a esto que decís. En Roca, funcionando la cirugía un 50% por una nueva renuncia de un médico que alegaba en una carta las razones profundas por las cuales renunciaba, que tenían que ver con toda esta situación que vos estás describiendo, de la forma en que tienen que trabajar los médicos, en este caso puntualmente, que no tiene que ver solamente con los salariales, sino con las condiciones estructurales. Y también en Río Colorado, con un hospital que en algunos sectores parecía abandonado, digamos, estamos atravesando una situación crítica. Y antes de hacer una pregunta muy puntual de la coyuntura, una más conceptual te quiero hacer, porque nosotros nos lo preguntamos en 2020, ¿esto es una crisis o es una planificación, es una programación
de esta erosión del sistema público de salud. Porque nosotros no dejamos de ver, yo estoy en Viedma, nosotros estamos en Viedma, y vemos cómo florecen pingües negocios vinculados al sistema privado de salud, con lo cual nosotros no podemos no hacer esta pregunta, no podemos no trasladarse a la ciudadanía y tampoco queríamos dejar de trasladarte la voz. ¿Vos cómo lo ves? ¿Tenés alguna perspectiva de esto? Tenemos la misma sensación, Gonzalo. Eh, todo evidencia, espero que no sea planificado, pero lamentablemente todo evidencia que sí, que hay una determinación política del gobierno de la provincia de, de derivar y de succionar todo tipo de prestaciones que se puedan generar en el privado y desarticularlas dentro del esquema de la salud pública. Pero bien lo dijo claro esto el propio gobernador en plena campaña. Recordamos siempre en una entrevista en Río Colorado, en un medio de Río Colorado, un medio radial me parece que era, en la que estaba acompañado por el entonces, no sé si candidato a intendente de Río Colorado, y donde dio un ejemplo claro que muestra que esto no es casual y que no es resultado de errores o de malas decisiones inocentes. Él en ese momento dio el ejemplo claro con el servicio de odontología. Y lo que hablaba de articular con el servicio privado, ¿no? Porque en un momento él planteaba esto de si en salud pública no se puede dar respuesta, hay que articular con los privados, hay que buscar la forma de recontrataciones, hay que rearticular la carrera sanitaria. Eh, las leyes de contratación. Y él mencionó el ejemplo de que si en el hospital público no se le puede dar la respuesta, por ejemplo, de odontología a la población, que haya convenios con el sector privado para que la población pueda ir a atenderse a los consultorios privados de odontología. Y lo que nosotros planteamos es totalmente lo contrario. Está muy bien que esté la oferta privada para aquel que quiera, desea y pueda solventarse el tratamiento o la consulta en el sector privado. Pero no por eso tenemos que dejar de fortalecer el sistema público y de garantizar la atención integral en el sistema público. Porque cuando hablamos de convenios con el sector privado, Gonzalo, estamos hablando de situaciones que son no en el mediano o corto plazo para una respuesta de emergencia. Están planteándolo como un sistema sanitario para que funcione de esa manera. Y en el largo plazo, cuando el privado no cobra lo que debe cobrar o lo que plantea como parte del convenio por parte del Estado, el Estado se atrasa en un pago o le paga menos de lo que quiere, la atención se corta. Y si para eso vos primero desarticulaste y vaciaste el sector público y te quedaste sin odontólogos, te quedaste sin consultorio, te quedaste sin sillón o no compraste más insumos o anestesia, porque total daba la respuesta el privado. En el momento que el privado cierra las puertas, te quedás absolutamente sin prestación, sin cobertura. Y no solamente eso, sino que además, por supuesto, y como en todos los ámbitos, el convenio con el privado siempre es más caro que garantizar el servicio en salud pública. En salud pública ya tenés el consultorio montado, tenés el odontólogo, lo que necesitas es pagarle lo que corresponde a la gente y poner los insumos a disposición, que no tienen nada que ver con los convenios y las contrataciones a terceros, o incluso llegó a mencionar en algún momento el alquiler de consultorios. Y el ministro lo sostiene a veces, yo no veo nada de malo en que si un consultorio está vacío en un hospital, alquilárselo a alguien que quiera venir a... No, si ese consultorio está vacío es porque hay una especialidad, una prestación que no se está garantizando. Y hoy lo vemos en todos los servicios, en distintos hospitales, en distintos servicios, donde, por ejemplo, las derivaciones, ni hablar de lo que es diagnósticos por imagen, ¿no? Tomografías, resonancias, donde se rompe un equipo, no se arregla nunca más, porque total derivamos al privado. El problema es que hay muchas de esas prestaciones que cubren parcialmente las obras sociales, pero muchos de los usuarios son exclusivos del sector público.
Y a ese hay que pagar la prestación completa. Y cuando no tengo para pagar la prestación completa, lo dejo sin atención. Y esa es la gravedad de la situación, que se está, cuando hablamos del vaciamiento de la salud pública, el desmantelamiento, es esto, es saber que hoy te quedaste sin un cirujano más en Roca, que el servicio de cirugía del hospital de Cipolletti está prácticamente cerrado hace meses, que se cerró la terapia intensiva que había y que se inauguró con tanta felicidad en Allen desde agosto, que la vamos a abrir se cerró en julio, creo que la abrimos en agosto, septiembre y estamos en marzo y la terapia está hermosamente cerrada con llave y tenemos un montón de servicios que están vacíos. Gineco en Roca, donde es cada vez menos la atención porque no hay profesionales, entonces la complejidad se va perdiendo del hospital que supo ser el hospital de la madre y el niño en la provincia, con una neo absolutamente maravillosa en lo que es edilicio, tecnología, cantidad de camas, cantidad de cunas, con un personal entrenadísimo y súper profesional, tanto las enfermeras como... Y hoy con 4 neonatólogos que piden, por favor, que vaya otro profesional, que busquen otro profesional, porque no pueden sostener entre 4 guardias activas de 24 horas los 365 días del año. Y la respuesta ministerial es, bueno, nosotros queremos trabajar con ustedes, pero si ustedes no quieren trabajar con nosotros en estas condiciones, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, otra vez, Perdón, invitándonos a ¿qué sería? retirarnos. Claro, ¿qué sería? Que saben lo que tienen que hacer. Otra vez, como dijo el gobernador Irse, el año irse, pasado. porque el que puede elegir, irse, Gonzalo, el que puede elegir, termina eligiendo irse, porque a veces ni siquiera ya no es ni siquiera el valor de la guardia. eh, es las condiciones en las que tengo que prestar este servicio, poniendo en riesgo no solamente mi salud como trabajador, sino también mi profesionalismo, mi matrícula y un montón de cosas. Entonces, servicios sin mantenimiento, equipos sin mantenimiento y servicios que se van desmantelando, entonces después nos corren, porque nos corren con las estadísticas, ¿no? Empiezan a buscar los números y voy a poner un ejemplo vertical de lo que es el desmantelamiento de un servicio. Un laboratorio que hace 3 años atrás hacía un número X de consulta, vamos a ponerle 200 consultas al día, 200 órdenes, 200 estudios al día. ¿Por qué? Porque hacía, por ejemplo, todo lo que es atención primaria. Entonces salían los técnicos en laboratorio, recogían las muestras, hacían la extracción de sangre, recogían las muestras en todos los CAPS y esas muestras, esas órdenes se procesaban, además de las de consultorio del central y de los servicios de internación. ¿Sí? Empieza a pasar la falta de insumos, empieza a pasar la rotura de equipos que no se reponen, se los llevan para arreglar y nunca vuelven. Entonces un laboratorio, como por ejemplo el de Roca, que hace 2 años y medio, 3, tenía 2 equipos de hemograma, dos procesadoras, dos equipos de ionograma, 2 autoanalizadores. Hoy tiene uno de cada uno, medio de iono, porque se rompe y lo arreglan los propios bioquímicos, los propios trabajadores se están encargando a veces del mantenimiento para poder seguir dando respuesta. Entonces baja a la mitad la atención, baja a la mitad la cantidad de muestras procesadas. Se están dedicando solamente a las internaciones, a las urgencias y a la consulta del central. Todo lo que era APS, atención primaria, no se está haciendo hace años. Entonces hoy vienen y dicen, bueno, no, en este servicio se necesita la mitad del personal. Así que el refuerzo que estaba a la tarde no se queda. Así que en cualquier momento con un solo bioquímico te alcanza. Y esos son no solamente prestaciones que no se dan a la comunidad, calidad de atención que se pierde, garantía de prestaciones que no están y puestos laborales que se pierden, porque no son solamente las horas o las guardias que los trabajadores no hacen, sino es la cantidad de personal que se necesita. Entonces te corren diciéndote, pero vos trabajás, mirá lo poquito que haces, ¿para qué querés más recursos humanos? No, hago poquito porque vos no me das los insumos, porque no tengo con qué, no porque no quiero o no porque no está el recurso humano disponible. Ese es lisa y llanamente el vaciamiento de un servicio y por supuesto de la salud pública, porque todo lo que no se hace termina en el privado. Parece ser esto que expresa el gobernador, que expresa los funcionarios como el ministro, una concepción
bastante profunda de lo que debe ser el sistema público de salud y lo que debe ser el Estado en general, contradiciendo en esta práctica y en este discurso el gobierno de Berretine, que hace, yo quiero insistir con un dato que conocemos todos, pero a veces algunos alegan demencia o parecen no querer ver que hace 14 años que es el hombre más poderoso de la provincia y que el mismo partido gestiona los recursos de todos en nuestra provincia, cosa que no es menor porque estamos en una crisis o si hay una programación de la decadencia, es bastante claro dónde ubicar la responsabilidad institucional de eso. Pero digo, esta contradicción, esta concepción profunda del sistema público de salud, del Estado, debería tener un espacio institucional en la cual encauzarse, en la cual debatirse, en la que confluyan los diferentes actores que conforman este sector. Ustedes como sindicato, que representan a los trabajadores de salud, el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Por qué no existe? Ujú. ¿Por qué el gobierno sistemáticamente le está negando a PUR y por ende a todo el sistema público de salud la construcción de un espacio institucional en el que debatir no solo las condiciones de trabajo, que son por supuesto que esenciales, sino esta concepción profunda de cómo debe ser el sistema, de cómo se debe administrar el Estado? ¿Por qué? Entiendo que porque es mucho más fácil definir sin consultar, sin debatir y garantizar que los intereses propios de esta gestión se cumplan, ¿no? Esto que hablábamos recién. Entiendo que de existir un espacio como el que vos mencionás, que para nosotros es sin duda la paritaria sectorial, la paritaria de salud tiene que ver con esto, no solamente la discusión de las cuestiones particulares de funcionamiento y lo salarial, sino también esto, ¿no? La discusión profunda sobre la política sanitaria que queremos en la provincia. Y en todas las decisiones que han tomado desde que es gestión Juntos Somos Río Negro, y me atrevo a decir esta gestión, la anterior y la anterior, no se ha escuchado, no se ha tenido en cuenta la voz de los trabajadores. Y cuando no se tiene en cuenta la voz de los trabajadores, se desconoce en profundidad los efectos que tiene en el funcionamiento de los servicios, las necesidades que tienen los servicios, y tampoco se tiene en cuenta, entiendo, los intereses genuinos de la comunidad. Yo creo que hoy ningún rionegrino tiene interés en que el hospital se vacíe, se cierre un CAPS, porque total se va a poder atender en el privado cuando una consulta en el privado sale 80 lucas, la consulta. Entonces, cuando no la tengo garantizada, no sé para dónde disparar. Y cualquier rionegrino que es usuario de los hospitales, a la mayoría que le preguntes te va a decir lo mismo. Están agradecidísimos con el personal y con el esfuerzo que hacemos a veces para dar respuesta con nada. Y eso es producto de la falta de discusión, la falta de debate. Las decisiones sin consultas son, entiendo, para garantizar los resultados de sus propias intenciones. No veo otro motivo. Y la falta de decisión política de conformar la paritaria sectorial tiene que ver con estos intereses mezquinos, donde es más difícil, es mucho más difícil, cuidar esos intereses cuando hay un actor que está planteando al menos criterios diferentes, objetivos opuestos, porque hay objetivos opuestos. Cuando el objetivo es sacar todo para afuera y para nosotros el objetivo es fortalecer el adentro, son intereses opuestos. Entonces, en ese debate es más fácil no tenerlo. Y si tengo el poder de no tenerlo, y no lo tengo. Entendemos que es esto. Por eso la gran preocupación hoy de los trabajadores y el mismo nivel de importancia en el reclamo, no solamente del salario de ingreso que alcance la canasta familiar, sino la necesidad de una paritaria sectorial. Hay tantas cosas, Gonzalo, para discutir, tantas cosas para discutir que tienen que ver con el funcionamiento propio del sistema sanitario y con los hospitales y con los trabajadores de salud, que no encuentran espacio. Hoy miramos y nosotros estamos
por fuera de toda discusión colectiva, salvo cuando el ministerio se digna a respondernos en una convocatoria a la mesa de salud, que la venimos pidiendo desde el año pasado, nuevamente una nueva sesión, y no tenemos otro espacio, y sin embargo somos los únicos que venimos planteando temas como, por ejemplo, las recategorizaciones, los pagos de especialidades. La provincia estafa a los trabajadores que se especializan, porque incluso la provincia siendo, dictando especialidades, por ejemplo, la residencia en salud mental comunitaria. Es una especialidad de 3 años, es una formación de posgrado que la provincia dicta, que se encarga de formar a sus profesionales, que después exige que cumplan funciones como especialistas, pero no se las paga, no las reconoce porque la carrera no está, la especialidad no está aprobada o avalada por la CONIAU. Y lo mismo con otras de universidades muy prestigiosas del país, en donde si la formación de posgrado no está avalada por la CONIAU, no es reconocida ni en la escala, ni en la carrera sanitaria, ni salarialmente por la provincia. Lisa y llanamente una estafa. Imagínate que yo te forme 3 años como especialista y después te diga, no, no te la pago porque en realidad la carrera que yo te estoy dictando no está avalada por tal organismo. Y en eso nos encontramos solos como espacio solicitando la urgente acción al respecto. Es una resolución ministerial o a veces es un decreto gubernamental o una modificación simple en la legislatura donde cuando quieren pueden sacar un proyecto de la noche a la mañana porque tienen la mayoría absoluta y no se han encargado en todos estos años de garantizar el pago de especialidades de los profesionales que ellos mismos formaron y que ellos mismos convocan, porque salen afuera de la provincia con una campaña impresionante de sueldos de 3,5 millones de pesos, cual es una falacia, eh, sin mencionar siquiera algunas de estas particularidades. Imagínate que venga un especialista y le pagan como generalista, porque no tiene especialidad, como médico, liso, raso, llano, del recién recibido, va a cobrar lo mismo que lo que cobra a veces alguien que tiene una especialidad que porque no está reconocida por la CONEO, la provincia no se la paga, no se la reconoce. Y ese sueldo de 3,5 millones se olvidan de decir que es con una cantidad innumerable de guardias. Entonces no es por un contrato de 44 horas. Para los que nos escuchan, por primera vez, digamos, esto que remarca Cecilia ocurrió en noviembre del año pasado. El gobernador gastó montañas de dinero en campañas en medios nacionales para convocar a médicos de otras provincias a los que prometía pagar esta suma, así, sin matices lo que estamos diciendo. Fue así. En los medios más importantes del país salió la voz del gobernador convocando a trabajadores de otra provincia para que le saquen trabajo a los nuestros y además prometiendo sueldos muy por encima de lo que ganan nuestros médicos, que son uno de los puntales del sistema público de salud. Quiero retomar algo que dijiste que me parece central. Esto que digo entra en contradicción flagrante con lo que dijo en la sesión, en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, cuando se quiso el gobernador poner como el exponente de la defensa de los trabajadores rionegrinos. Digamos, algo que en la práctica sucedió lo contrario. Pero me pareció muy interesante algo que mencionaste, algo, Cecilia, que es un poco más del ámbito político, que tiene que ver con el poder o que tiene el poder institucional o el poder político que tiene Juntos Somos Río Negro para avanzar cuando quiere, con lo que decide, porque la legislatura la tiene controlada. Y me parece interesante discutir, vos que sos una representante de trabajadores, de hecho la semana pasada estuviste recorriendo hospitales, estuviste reunida con trabajadores de salud de toda la provincia, y preguntarte por cuál es la percepción cuando recorres, cuando hablas con trabajadores, porque mi percepción es que hay un desacople entre este poder institucional y político que Juntos Somos Río Negro juntó, producto de una elección que pasó hace más de un año, pero parece que hubiesen pasado una década al menos por todo lo que sucedió en el medio, en nuestra provincia y en el país. Entonces me pregunto si no hay un desacople entre ese poder de avanzar con lo que quieren y con su programa unidireccionalmente, sin tener en cuenta a todos los otros actores que forman parte, que formamos parte de la comunidad y que le estamos marcando hace mucho tiempo a este gobierno, che,
no están teniendo en cuenta esta voz, no están teniendo en cuenta estos matices, estos enfoques, estas perspectivas, estas historias, estas prácticas. Y quiero, si, esta desconexión o este desacople, nosotros lo percibimos en un trabajo de investigación social, en una encuesta que hicimos en toda la provincia, entre el 2 y el 5 de marzo. Una de las preguntas era qué nivel de confianza tenían los rionegrinos en diferentes actores o sectores que forman parte de la vida de la comunidad. Había 16 actores o sectores que marcamos, desde los políticos hasta los periodistas, hasta los jueces, médicos, docentes, universitarios. Y el dato es que los médicos, que forman parte del sistema público de salud, son uno de los puntales, fueron los que recibieron el mayor nivel de confianza. Los primeros entre 16 actores fueron los médicos. Los políticos profesionales, como contrapartida, obtuvieron el 13% de respaldo, del nivel de confianza, bajísimo, casi tanto como los jueces, como los periodistas. Digo, nosotros, entonces, entre la percepción y entre la percepción que corroboramos en el trabajo técnico, en una encuesta, nosotros entendemos que hay un desacople entre este poder institucional y político de la casta, como lo denominamos nosotros, y lo que le pasa a la comunidad en sus distintas expresiones. ¿Vos cómo lo notaste en esta recorrida que tuvieron la semana pasada? Eh, de todos los trabajadores y trabajadoras con los que nosotros pudimos hablar, no encontramos uno que tenga confianza en el poder político que gestiona hoy la provincia. La verdad es que eh, están con una sensación a veces están desahuciados porque no encuentran una salida pronta, garantizada, más que salir a luchar y a veces cuesta tanto para los trabajadores de salud. Tenemos un fondo que es muy profundo que tenemos que tocar para salir. Eh, es un sector de trabajadores que no elige estar en la calle, que no elige salir a manifestarse, a marchar, a tocar el bombo. Es como, ¿por qué hay que hacer esto? Si está en evidencia nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué tenemos que, y la importancia de nuestro trabajo y lo que cuesta y las dificultades? Entonces, realmente no hay un voto de confianza por parte de los trabajadores de salud a esta nueva gestión. Hubo en algún momento cuando se cambiaron los ministros, tanto como cuando entró Senesi después de más de 9 años de gestión de SGAIB, que nos dejó lo que nos dejó en la salud pública, una pandemia absolutamente mal manejada por parte del ministerio hacia los trabajadores, donde ahí es fundamentalmente, la pandemia fue lo que nos puso en una situación de estar absolutamente acorralados y solos, y porque no había ningún espacio que nos viniera a acompañar y a defender, y nos autoconvocamos y entendimos que necesitábamos un sindicato que nos represente y que nos garantice con toda la institucionalidad que se estaban defendiendo nuestros derechos, porque en ese momento nos encontramos solos, Gonzalo. Y de la misma manera, así cuando se cambiaron los ministros, hubieron momentos en los que había quizá una luz de esperanza por parte de los trabajadores, de la expectativa, ¿no? De ver qué hace esta nueva gestión. Y hoy, después de todos los meses que llevamos con este nuevo ministro, y yo te diría que las esperanzas están agotadas, porque no vemos un lineamiento claro hacia el fortalecimiento de la salud pública y hacia la recomposición. Y cuando un ministro te dice, y sobre lo salarial yo no te puedo decir nada porque yo no tengo injerencia ahí, eso no me compete, es de la función pública. Loco, pero vos sos el ministro de salud. Y cuando el secretario dice, y no, y yo vamos a buscar y denme 3 semanas, cuando un director hace capaz que un mes que está pidiendo una reunión para comentarle los problemas que tiene, espera hasta que aparezca la renuncia de ese director para ir a ese hospital y a prometer qué. ¿A prometer qué? Entonces, por supuesto que los trabajadores están absolutamente desesperanzados y desilusionados. Y hoy entendiendo que si esperamos de vuelta tener el agua por encima de los ojos,
no nos va a ir bien, porque todo lo que hemos podido conseguir en estos 4 años, que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con el funcionamiento de algún servicio, que tienen que ver con impedir el avance de este vaciamiento, lo hemos hecho a fuerza de lucha los propios trabajadores. Entonces, la gente entiende que no le va a venir nada de arriba sin pedirlo, sin reclamarlo. Lamentablemente, esa es la percepción que tenemos hoy, que el gobierno no es confiable en cuanto a la gestión sanitaria. Y todo lo que dijo el gobernador y los números que arrojó en el inicio de las sesiones legislativas, muy lindo. Hay que ver, cuando uno mira números, hay que comparar. Porque yo puedo decir, sí, que el Hospital Sati atendió, está muy bien porque atendió 200.000 consultas en el año. ¿Y en- con qué calidad? ¿Qué respuesta le diste a esas 200.000 consultas? Pues yo puedo abrir la puerta 200.000 veces para decirte que no te puedo solucionar nada y el número frío es que atendí 200.000 personas. Igual de todas maneras, me Y, parece que y, la y gente, no me... que son los que van al hospital público, saben lo que vos estás hablando, y nadie Pero le está claro, con la tontería que dice en la Asamblea Legislativa que lo escuchan 50 focas aplaudiéndolo al pedo. Perdón el francés y mi discurso técnico, pero esto es más o menos así. es que es así y lamentablemente uno escucha y pareciera, no sé, que gobiernan Disney. No. Mentira. Y dedicarle también hago este análisis, Gonzalo, dedicarle tanto en la apertura de las legislativas a salud es porque sabés que ahí tenés el problema, porque sabés que ahí está el problema. Entonces, intentar reforzarlo desde lo discursivo, mostrando algo que no es, porque yo te podría decir qué importante que es el SATI que está operando gente de Cinco Saltos, y en realidad estoy titulando algo que es una falla absoluta, que es una aberración. ¿Por qué? Porque en Cinco Saltos me está derivando la gente al SATI, pues no la puedo operar. Ni Cinco Saltos, ni Cipolletti, ni Roca, ni Allen, ni Regina, entonces termina en Viedma. Tuve que recorrer más de media provincia para poder dar una respuesta. Entonces, no es que el SATI está recontra bien, es que los otros están pésimo y que el SATI, por ejemplo, y lo menciono porque es uno de los hospitales más importantes de la provincia, es la capital, es muy mirado, eh, cuenta ahora en algunas especialidades, cuenta ahora en algunos servicios porque todavía están garantizados, pero te puedo asegurar que han sido garantizados a fuerza de lucha de los trabajadores. No es la misma situación en todos los hospitales y te puedo asegurar que los 35 tienen distintas falencias, pero hoy vemos un hilo conductor y con esta oferta salarial no va a venir nadie a laburar a salud pública. Porque hoy que se están yendo los enfermeros, en donde pueden porque hay oferta en el privado laboral, se van al privado. Y donde no hay oferta, están mirando irse a otro lado, dejar de hacer salud para lo que se formaron 5, a veces 7 años con algún posgrado, con alguna especialidad. Una persona que atiende full time, que es lo mismo, porque ya no es la fuga del médico que tiene la libre consulta y que puede elegir o ponerse un consultorio y hacer prestaciones individuales. Estamos hablando de recursos humanos que son ultra necesarios en el funcionamiento de los servicios y que generalmente en la historia no había demasiada oferta o demasiado lugar para poder elegir irse, entonces tolerábamos también las circunstancias que nos tocaban, ¿no? Siempre en la lucha, pero sabiendo que estábamos un poquito peor. Bueno, hoy no pasa esto. El SATI tiene una falta de 47 enfermeros. Bariloche le faltan 60 enfermeros o enfermeras. Y uno no ve que haya una política de ingreso de personal. Pues, sí, sí, no hay restricción en el ingreso de personal. Bueno, ¿dónde está el personal? Porque o no vienen o no los estás haciendo ingresar porque te focalizaste solamente en algunos sectores, en algunas especialidades, en algunos hospitales, para tapar los baches más grandes. Entonces, andan por los hospitales y se paran en la Asamblea Legislativa a vender obras de repavimentación cuando no tienen ripio ni para hacer un bacheo. Esa es la realidad hoy de los hospitales y de la política de la provincia de Río Negro. Bueno, Cecilia, todo este cúmulo de situaciones que venís analizando, que venís describiendo, son como el trasfondo de una nueva situación que va a cristalizar este miércoles en una jornada a la que ustedes vienen convocando. ¿No es cierto? ¿Esto es así?
Así es. Toda esta recorrida que hicimos por los hospitales tuvo como resultado la propuesta de las propias asambleas de empezar con acciones de protesta y se definió para el miércoles 19, para el miércoles que viene, una jornada provincial donde a las 11 de la mañana están convocados en el estado de asamblea y movilización permanente que tenemos definido ya desde hace tiempo, pero que de todas maneras refrescaremos la memoria de los ministerios ante cualquier eventualidad, siempre preferible volver a avisarles que estamos en conflicto. Se va a hacer una jornada en todos los hospitales a las 11 de la mañana de visibilización de la problemática. Lo que motiva esto puntualmente a los trabajadores es mostrar la disconformidad, hacer saber al gobierno que no estamos tranquilos, que no estamos bien, que no estamos cómodos, que el salario no nos alcanza. Hay gran descontento por los errores sistemáticos en las liquidaciones. Hoy esto lo tengo que decir porque también nobleza obliga, hoy se les liquidó el salario, no sabemos cómo, si bien, mal, porque todavía no están los recibos de sueldo, esa es otra cuestión, que siempre los recibos aparecen después de la fecha de cobro, entonces no hay forma de revisar y reclamar nada antes. Hoy se les pagó a los trabajadores que habían sido cesanteados y que trabajaron todo enero, que fueron o que fueron reincorporados en febrero. Recién hoy se les abonó salario de enero, las guardias de enero, el salario de febrero. No sabemos si se les liquidó el bono de 85, 95, 105.000 pesos, pero también advertimos que a muchos trabajadores que habían sido cesanteados, o sea, que fueron notificados tarde en enero, no se les liquidó el proporcional, pero aún así, aquellos que fueron notificados tempranamente, no se les liquidó enero y sus contratos, sus renovaciones de contrato que le hicieron firmar hace 10 días, Gonzalo, eh, tienen fecha de contrato del 1 de enero al 31 de marzo y ese contrato no fue liquidado como corresponde. Con o sin prestación de servicio, esos trabajadores no prestaron servicio porque se les notificó de algo que supuestamente después fue un error, porque no se los volvió a contratar, se les prorrogó el contrato que tenían antes. Entonces exigimos al gobierno que se les liquide a los 16 trabajadores que se reincorporaron, que fueron renovados sus contratos, todo el sueldo de enero, todo el sueldo de febrero, las guardias correspondientes o las horas extras y el bono este por única vez que vino en compensación de quién sabe qué, porque 6 meses de salario congelado no se compensan con un bono. Y todo esto también con la circunstancia de ganancias que la provincia ha determinado no hacer absolutamente nada para evitar el pago el descuento del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud, que como bien saben, estamos obligados a hacer guardias o exigidos en el sentido, por ejemplo, para los agentes de la 1844 que pudieran negarse, están exigidos a veces por razones de servicio y por razones de bolsillo a hacer guardias. Y la verdad es que una convocatoria nacional a trabajadores que quieran venir a la provincia sin avisarles que les van a descontar 1.000.000 pesos, 800.000, 700.000 de ganancias, es absurdo y no han hecho absolutamente nada. Bueno, en ese sentido nosotros interpusimos una demanda en la justicia federal por una acción de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional el descuento a la cuarta categoría, a las ganancias, sobre todo a los trabajadores de salud, por esta situación que genera la dificultad seria, fáctica, de la cobertura de servicios porque el trabajador dice, si hago 8 guardias, me pagan 8. Si hago 9, me pagan 7, porque me descuentan ganancia. Listo, hago 8. La novena, la 11ª guardia, que la cubra otro. Fíjate quién. Y en esa situación están todos en servicios donde cada vez tienen menos recurso humano. Imagínate trabajar a destajo todo el mes porque el servicio lo requiere para que a fin de mes te descuenten barbaridades y que más allá de que es una situación del gobierno provincial, del gobierno nacional de ganancias, el gobierno provincial tampoco ha hecho nada para oponerse a ese régimen. Voluntariamente no ha hecho nada, no es que no ha hecho nada por omisión, no hizo nada porque no quiere hacer nada para no enfrentarse
más o menos al gobierno nacional. En ese sentido, comunicar también que desde nuestro espacio se presentó la demanda por inconstitucionalidad. Más que, está claro que más que absurdo, esto forma parte de una planificación y esto corre por mi cuenta. ¿No? Me parece que si hay algo que no es tener un improvisado para este tipo de cuestiones. En la administración discrecional, en la chiquita, en cómo te juegan con la burocracia, esto que decías, ¿cuándo aparecen los recibos de sueldo? Después que cobraste, andar a reclamar la magolla, eso pasa en todas las jurisdicciones, en todos los ministerios, y más que un absurdo, es una planificación, y eso es lo que lo convierte en algo extremadamente peligroso para los trabajadores, para los ciudadanos rionegrinos. Decía, te quiero Ujú. agradecer mucho el contacto. Espero que tengamos más de estos en el futuro y espero que la organización de los trabajadores rinda su fruto y que puedan hacer recapacitar el gobierno que por lo menos tenga la decencia de construir un espacio institucional en el que las miradas disonantes, en el que los matices y hasta aquellas miradas antagónicas puedan confluir para lograr sintetizar, porque esto no es ni para un sindicato ni para un gobierno, sino que es para todos los ciudadanos. Estamos hablando del sistema de salud público, así que abogamos por eso. Muchas gracias y si hay algo que no te pregunté, hay algo que querés agregar, este es el espacio para eso. No, creo que no. Muchísimas gracias a vos, Gonzalo, por el espacio y por supuesto que estamos a disposición y nuestro anhelo es el mismo, que la organización y la lucha de los trabajadores rinda sus frutos por el bien de todos los rionegrinos y la defensa de la salud pública. Bueno, te mando un abrazo grande, Cristina. Un abrazo.